que el capítulo del hongo Bien. es todo bien ya para adecuado gástrico, ¿entendés? Ajá. Y eso es lo que vamos a ver bien a partir de los siguientes capítulos de esto, ¿no? Que Mm. empieza ahí con el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal y todo eso. Y ahora, más que nada, una introducción de los Pero no estímulos, era la mucho fibra, lo y de- terminaba con el de deglución, que sabemos que es la disfagia. Era como Sí, más o menos tranqui. es una Pero intro. claro, Sí, sí. Saben que yo cuando lo empecé, a mí siempre fibra fue un tema que, claro, me costó porque no está muy bien como explicada, me da la sensación. Y me vi un video que después les voy a pasar, que me pareció como muy piola para cómo separa el tema de la fibra, ¿no? Porque en realidad medio que se basa en eso, este capítulo, en la mayor parte, de la fibra. sí. Ujú. Y hay un videíto de un español que lo que te hace es te separa en tres grandes grupos a la fibra. A la fibra soluble, a la insoluble y a la fermentable, como que lo divide así, soluble, insoluble y fermentable. Y la fermentable, a su vez, puede ser soluble o insoluble. Sí, sí. Viste, como porque muchas veces decís que, pero como que a mí porque encima no es que todo es blanco o negro, alimentos que No, tienen parte y parte, entonces sí, pero cuánto y cuánto, pero tiene, no tiene, y no, entonces es como que está buenísimo porque te va explicando las propiedades, ¿no? De cada, cómo funciona en el organismo, en el intestino, en el estómago y en el intestino delgado y grueso cada uno como si los tuvieras que estructurar en una unidad cerrada, ¿no? Como si fuera, o sea, qué es bien la característica de lo soluble, de lo insoluble y de lo fermentable, ¿no? Entonces, como que me parece que esa es la base que hay que entender bien, bien, porque siempre, a mí sí, como que no te va hablando de alimentos, sino que te empieza a hablar que de las pectinas, que de la lactosa, que no sé, que te va hablando todo por separado, después no termino entendiendo igual como asociar eso a los alimentos, eso me pasa, como que digo, me gustaría armar un cuadro em, que, que sea más visual, más ejemplificativo de esto. a Eso es mí, lo que me por, gustaría hacer con sí, alimentos. la página 828 de Torsani en cuadro. Ese cuadro capaz lo podemos armar, pero como capaz un poco más lindo. Pero eso es Sí, la, pero ¿entendés? ahí es como que no, o sea, cómo lo asocias a esto, Que tiene como los componentes y todo grupos? eso. Porque en ¿No? realidad dicen que Lo que pasa es que te marea mm, igual, porque por eso. hay cosas que te dicen, no, porque acá predomina lo soluble y lo insoluble, que un poquito acá, un poquito allá, ¿entendés? Es como que Es que te están hace, entremezclados. Un alimento claro, tiene distintas clasificaciones. A mí me quedo que los solubles son los que generan geles y todo eso y Sí. que enlentecen el vaciado gástrico, o sea, disminuyen la absorción de glucosa y un montón de cosas porque es como que forman geles, entonces todo eso se absorbe más lento. La insoluble es la que hace el volumen de la caca. Yo me imagino comer madera, por así decirlo, celulosa, alimentos como bien duros, que así como entran, salen, pero me ayudan al bolo fecal. Eso es la insoluble. Después, en cuanto a fermentabilidad, los solubles son los que más tienden a fermentar. Y los insolubles, algunos de los insolubles fermentan, porque tienen capaz una partecita que se llega a fermentar. Y esa fermentación se hace en el colon. Y después la lignina es el único que entra y sale entra y y sale que lo no tiene. fermenta. Así me quedo así. Y Sí, después, entramos después con la parte de los estos fosgos, el almidón retrógrado y todo eso, que son Hay un cachito en la página 836 sí, del Torresani, ahí te habla dentro de lo que vos dijiste recién, de los fermentables, sí, te hablas los que más lo son. O sea, que las gomas y mucílagos, las pectinas, eso. el goma aguar, almidón resistente y los Sí, FOS. sí. Eso como fermentables, ¿no? Sí, sí, humas e mucílagos, claro, o sea, todo lo que es la avena, todo lo que es esa fibra Sí. que uno lo come, y, ah, es un cuadrito, este cuadrito, sí, vos lo viste, ah, no, no, ayer este.
celulosa, lignina. Creo que lo vimos Porque- ayer. Sí, pero por Lignina acá cero. es Así, a mí medio ese blanco. cuadrito me encantó. Cuando vi dije lignina cero, no pensé que era tan así. Y después medio que muy poquito habla de los prebióticos y probióticos que nunca habíamos visto. Eran esos los por, los Es que por la eso inulina. el tema de los fermentables, porque te explica, Para el... les juro chicas, ahí les voy a, pasa que no quería, como quería hablarles Bueno, antes de, buenísimo. pero ahí te va hablando por qué, porque ahí está el tema de los fermentables, que justamente tiene que ver con los prebióticos, Claro, o sea, cómo le dan de comer a los probióticos y por ende fermentan, porque ¿qué es lo que están fermentando? La flora microbiana, de la microbiota. claro, sí, sí. Eso es lo Se que hacen los fermenta, se forman esos fermentables. gases, ¿viste? Los ácidos grasos de Sí. cadena corta, Sí. energía, y que era el otro que decía, y después los gases, metano, no sé qué. Metano y todo eso. El Em, butírico, propiónico y todo eso. Está eso. Pero Sí. es un lío la explicación acá. Fibra lo tenés que mirar a través de un video como más o menos sencillo y así como las canciones de Sí, bioquímica, de los mitocondrios. ponele que, viste que por ahí más visual lo ves que a esto. no, bueno, no sé, Aparte pero igual, justo acá, igual es como sí. que te dice, no sé, ponele, te está hablando de uno y te dice que hace lo mismo que el otro, que Por eso, Ese, para mí están todos como interrelacionados. eh, ¿Entendés? La hemicelulosa la alcanzan los dos, pero bueno, este, sí. Em, sí, sí. Acá y en la página 829 te dicen los que tienen fermentación total en colon y fermentación parcial. La parcial es la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, y los que fermentan totalmente son todas las solubles. Vos, almidón resistente, mucílagos, insulina, mira, insulina, pectinas, vos, todo lo que es fibra soluble, sabes que te fermenta. sí. Y la insoluble, un pedacito de la insoluble, la hemicelulosa, celulosa y lignina. Pero dice lignina, en realidad no tiene fermentación parcial, porque decía que No. cero. es fermentado. ¿Ves? Eso está mal en el Igual en el, capacidad de fermentación cero, y acá te la pone como Pero ahí viste que tiene un asterisco en el cuadro, es en el grande que me decías vos, que dice la lignina no es atacada por la microflora bacteriana ok. del colon, pero presenta la capacidad de unirse a los ácidos biliares y al colesterol, retrasando o disminuyendo su absorción en el intestino delgado. Sí, sí. Eso sí que atrapa la. Entonces por eso decís. igual ves que hay un montón de cuadritos que tienen ustedes y que este no tiene, capaz que está apenas un poquito más completo. Ese sí. Sí, no, ya viene este cuadrito, pero no, no te perdés de nada, no, no, no lo lees así. Em, Ahora, entiendo que el, a- el almidón resistente Mm, entraría dentro de lo que serían los fermentables. Sí, creo que lo decía ahí. En- Sí, Sí, sí. el almidón resistente se comporta en el colon como un sustrato importante para la fermentación bacteriana, habiéndose demostrado su influencia en la producción de ácidos grasos de cadena corta butirato. Entonces, Es bueno el almidón resistente. O sea, el almidón resistente es el que. Bueno, almidón resistente hay cuatro tipos, porque siempre me mareo. El retrógrado es el del enfriamiento. Pues. claro, bueno, pero el Sí, sí, retro, porque el sí, almidón resistente tenés el uno, que es el que queda atrapado, que es el que está en las lentejas y todo eso. el cristalizado, Y después tenés el otro que el dice, retrógrado y el modificado. claro, habla de general, almidón resistente en general, claro. Está bien. El cristalizado, que es la papa inmadura, el 3 es el retrógrado y el 4 es el por la industria, dice. pero ¿y qué No, está bien, implican todo eso? almidón resistente son esas cuatro variedades. No, porque yo a veces uno se olvida. A veces pienso en almidón resistente que es solo el enfriamiento del. ¿Viste cuando se enfría la papa y la volvés a cocinar o el arroz? Sí,
Y no, y esto son esas 4, no me acuerdo dónde están. O sea, lo que Desde hace, acá, a ver si entiendo, lo que hace el almidón resistente, en general, cualquiera sea su categoría de esos 4, Claro, es que escapa, a ver, acá dice, escapa la que escapa, digestión. claro, la digestión porque estaría la bueno, función principal es trabajar en el colon, ¿entendés? claro, por eso, porque en Es realidad como si no que, fuese fermentable, no llegaría al colon, como que se queda en el delgado. Eso es lo que Ujú, entiendo yo. Como que al hacer retrógrado puede pasar la barrera del delgado y llegar al colon, porque en el colon está la mayor cantidad de bacterias, de todo, sí, microbiota que fermentable. Por eso es que me sí, parece que es como retrógrado en el sentido de que puede sortear la barrera del delgado y llegar al grueso. Eso es lo que sí. entiendo. Sí, para hablar, no hables de retrógrado, habla de resistente, porque De retrógrado son resistente, sí, 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 tienes Para, razón. acá dice eso, mira, a mí me gustó esto, para que las enzimas digestivas puedan degradar el almidón, los gránulos de este deben ser gelificados. Cuanto más grande sea el grano de almidón, mayor es la dificultad para la gelificación del mismo. La cantidad de almidón resistente en un alimento varía de acuerdo a las técnicas de cocción y conservación, a la madurez de la planta, o sea, a los distintos tipos de almidón. Y no sé qué, en el almidón resistente lo que pasa es eso que vos decías, escapa la digestión. Para mí se forman pelotonas grandes que no son gelificadas, no se pueden absorber el intestino delgado y pasan como fibra, por eso es como un tipo de fibra. Pasan y van directo al grueso y llega al colon generalmente intacto, donde se fermenta. A mí me Pues, gustó eso que hablaba. ¿les puedo Sí, sí, reproducir en este coso el video para que lo vean? sí, sí, dale. compartí, Porque está me bueno. parece que está bueno, Así ya queda. Y después así Marita ya lo que, ve. sí, espera, Hola, Marita. hola. Hola. ¿Está escuchando? Sí, no, si escuchamos, no. No, no escuchamos nada. Pará, ¿Y lo no puedes compartir en la pantalla? Sí, pero estoy haciendo. Ah, qué pelotuda. Espera, Ujú. esperen. Sí, está bueno esto que dice acá, pero está bueno porque son definiciones que uno se olvida, ¿viste? Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que cuanto más grande, o sea, se le dificulta para gelificar. Sí, Si más pequeño, mejor. Y la A mayor ver, fermentación es en el colon. díganme si se em, escucha el volumen. A ver, espera, si le. ¿Escuchan ahí? no, ¿Escuchan? Porque hay una forma de poner para que se escuche, que el otro día en una clase de inglés, espera, ¿dónde era? Hay un lugar que se tiene que poner para poder reproducir. igual acá dice, mira, el almidón resistente se comporta en el colon como un sustrato importante para la fermentación bacteriana, habiéndose demostrado su influencia principal en la producción de ácidos grasos de cadena corta y butirato. creo que O sea, uno de los principales de los gases. sí, Por ejemplo, si yo tengo muchos gases, tengo que dejar de consumir almidón resistente. no, sí, pero los gases se producen siempre. Sí, Lo que pasa que creo que cuando tenés exceso de gases es porque tenés SIBO, que es lo que le dicen, sí, pero eso es por sobrecrecimiento bacteriano. bacterial. Entonces tenés muchas bacterias que están comiendo y produciendo muchos gases, porque las bacterias son las que fermentan, ¿no? Sí. No. Pero igual le da más bola, no sé si tanto. Bueno, sí, lo capaz que al almidón resistente un poco. Pero más que nada No, a creo los que dulces y todas esas sí, cosas, sí, ¿viste? sí, sí. El butirato se que hablaban en Argentina siempre, gracias a Sí, Butirico. el utirico Es muy bueno para las bacterias, que es lo mejor. ¿Te acuerdas que decía? por eso es importante el almidón resistente. Sí, sí. Pero bueno, va a depender siempre de la cocción, un montón de cosas, de la madurez y todo eso. Por eso te lo dividí cuánto de amilosa, cuánto de amilopectina, ¿viste? Compartir Mm. contenido. Espera. Share, compartir contenido. Acá, include computer sound. A Ay, ver. qué quilombo eso, ¿no? Ah, espera, tenemos que poder ¿Cómo hacerlo. haces? Espera.
porque ahora me quedo esta bosta acá. Me quedo escondido. Concha tu hermana. Para voy acá de nuevo. ¿Qué quieres hacer en el kit que venga una cerveza? Oh my gosh. ¿Quieres conocer qué Ahora es la sí. fibra dietética? ¿Escuchan? Esa. ¿Qué beneficios aporta a tu salud? Y sobre todo, importante, ¿cuándo es recomendable disminuir o eliminar la fibra dietética de tu dieta? Pues quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. La fibra dietética es una parte de la dieta poco comprendida, que la gente sabe ahí en el fondo de que suele ser buena, ahora diremos en este vídeo cuándo es buena y cuándo no es tan buena, pero es poco comprendida y la verdad es que hay mucho que entender sobre la fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? ¿Cómo definiríamos a la fibra? Pues la fibra es un carbohidrato, es decir, forma parte de los carbohidratos, moléculas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Eso sí, tiene una cualidad que la diferencia del resto de carbohidratos, y es que no son absorbibles en el tubo digestivo y su energía no se puede utilizar. Por eso, siempre digo que hay que calcular los carbohidratos netos, que son los carbohidratos que quedan después de haber quitado la fibra dietética del total de carbohidratos de un alimento en concreto. Si un alimento tiene 20 gramos de carbohidrato pero 5 gramos son fibra dietética, no tiene 20 gramos de carbohidrato netos, tiene 15 gramos de carbohidrato netos, ¿de acuerdo? Sencillo de entender. ¿Qué tipos de fibra existe, Borja? Ya sabemos que son pues un tipo de carbohidratos que no se absorbe, pero hay diferentes tipos de fibra. A grosso modo vamos a diferenciar la fibra en tres tipos de fibra: fibra soluble, fibra insoluble y fibra fermentable. Perdón por la letra. Vamos a empezar por la fibra soluble, quizás es la fibra más interesante. Me pongo aquí, me veis o casi no me veis, pero me escucháis. La fibra soluble forma, cuando la tomamos y cuando pasa pues por el tubo digestivo, se mezcla con las secreciones digestivas, con agua y forma una capa gelatinosa. Es decir, imaginaos que este rotulador rojo es fibra soluble. Pues la fibra soluble forma en el tubo digestivo una capa gelatinosa que recubre el lumen digestivo, es decir, la superficie del tubo digestivo. Esa capa gelatinosa es clave en los efectos beneficiosos de la fibra. ¿Por qué? Pues porque, como diremos después cuando hablemos de toda la lista de beneficios, enlentece y modifica la absorción de triglicéridos, de grasas, de colesterol, de glucosa y de otros muchos nutrientes, además de otros beneficios que después os cuento. Suelen ser polisacáridos, moléculas muy largas de moléculas de glucosa que están unidas entre sí. Polisacáridos: hay pectinas, hay betaglucanos como los presentes en la avena, está el psyllium, la cáscara de psyllium, que es el plantago ovata y que he recomendado en otros vídeos. Están las gomas naturales como la goma guar o la goma santana, está el galactomanano o los alignatos. Todos ellos son fuentes de fibra soluble. También actúan como espesantes naturales. De hecho, la fibra soluble, muchos de estos ingredientes, como la goma guar o la goma santana, se utilizan en espesantes que se dan en clínicas, es decir, se dan en el hospital, se dan los pacientes que tienen problemas de disfagia, problemas para tragar, bien sea por un ACV, un ictus, bien sea por una cirugía digestiva. Cuando hay un problema para tragar y necesitamos espesar los líquidos, se suelen dar pues fuentes de fibra soluble. Y como decía, la clave aquí de la fibra soluble es que modifican la absorción. La absorción de nutrientes lo modifican, tanto de glucosa como de triglicéridos, como colesterol, y eso marca toda la diferencia, como vimos después. Otro tipo de fibra es la fibra insoluble. ¿Por qué se llama fibra insoluble? Pues porque no se disuelve en agua bien, pasa de forma más o menos intacta durante todo el tubo digestivo y va pasando pues por el tubo digestivo la fibra insoluble intacta y va aumentando el bolo fecal. Va aumentando el bolo fecal hasta que es eliminada pues por el ano. Lo que hace la fibra insoluble es modular el tránsito gastrointestinal, es decir, acelera el tránsito gastrointestinal y mejora nuestra regularidad intestinal. Pero chicos, es que hay otro tipo de fibra que es más interesante todavía, que es la fibra fermentable. Tenéis que entender
que la fibra fermentable puede ser fibra soluble o fibra insoluble, pero tiene una característica diferencial, y es que puede ser fermentada por bacterias de nuestro tubo digestivo, por la microbiota intestinal. Es decir, la microbiota, la cantidad inmensa de bichitos, de microorganismos que tenemos dentro del tubo digestivo, es capaz de utilizar para su beneficio esta fuente de fibra fermentable, y son los llamados prebióticos, ¿de acuerdo? O actúan como prebióticos. Ojo, como siempre, no nos confundamos entre prebióticos y probióticos. Los probióticos son bacterias en sí, son bacterias vivas que se pueden tomar bien directamente con un probiótico que compras en la farmacia, o bien mediante alimentos que contienen estas bacterias, alimentos probióticos. Mientras que los prebióticos son eso, fibra que puede ser fermentada y que va incluida en alimentos. Puede ser fibra soluble o fibra insoluble, pero he querido separarlo en otra categoría porque es muy interesante pues que sean fermentables. ¿Y por qué es interesante? Diréis, pues porque cambia la actividad y la composición de la microbiota. Los prebióticos, los alimentos fermentables, cambian la actividad, funcionalidad y también la composición de la microbiota. Y ofrecen beneficios metabólicos. ¿Por qué? Pues porque, como mencionaremos después, producen ciertas sustancias, esos microorganismos, al fermentar estos carbohidratos, esta fuente de fibra, producen sustancias que nuestro cuerpo utiliza, metabolitos beneficiosos desde el punto de vista metabólico. De hecho, gran parte de los beneficios de la fibra se han descubierto en los últimos años que son atribuidos a esos metabolitos, a esas sustancias que producen las bacterias intestinales cuando fermentan pues este tipo de fibra. Ahora pasemos a ver los beneficios, chicos, de la fibra. La fibra disminuye la glucemia postprandial después de comer, los niveles de azúcar en sangre disminuyen, es decir, en una persona con diabetes, cuando come por ejemplo, una fuente de carbohidratos rica en fibra o una fuente de carbohidratos baja en fibra, la diferencia en glucemia después, en las horas, minutos después de tomar esa comida, es brutal, es muy diferente. Hay una gran diferencia entre tomar una comida con fibra y una comida sin fibra. Las personas no diabéticas también, pero esto tiene más significado, tiene más importancia en las personas diabéticas. Disminuye también de igual forma la insulinemia, la cantidad de insulina que llega a elevarse en sangre después de digerir y absorber los carbohidratos. Aumenta la saciedad. Y ya sabéis que en cualquier intento de peso el mantener unos niveles de saciedad elevados a lo largo del día es crucial, es importantísimo, es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque nadie consigue mantener una pérdida de peso pasando hambre todo el día, nadie lo consigue. Pero si consigues mediante herramientas prácticas como añadir una buena fuente de fibra, y ahora después os daré alguna idea, a la dieta y mejorar tus niveles de saciedad a lo largo del día, así sí que se consiguen resultados a largo plazo. Estos 3 puntos, 1, 2 y 3, disminución de glucemia postprandial, disminución de insulinemia y aumento de la saciedad, lo consiguen en gran parte porque enlentece el vaciado digestivo. El estómago es este saco, ¿no? El estómago se llena de alimentos cuando comemos y se va vaciando poco a poco y se van soltando los alimentos al intestino delgado poco a poco. Ese poco a poco puede ser más rápido o más lento, y lo que hace pues elementos como la proteína, la grasa o la fibra es enlentecer ese vaciado gástrico, o lo que es lo mismo, enlentecer la velocidad de liberación de alimentos al intestino delgado, que sería esta representación aquí muy simplificada y muy mal dibujada. El cuarto punto muy interesante, la fibra mejora la función de barrera del tubo digestivo. El tubo digestivo es una barrera que separa pues el exterior, que paradójicamente es el interior del tubo digestivo, donde está todo lo que se está digiriendo y absorbiendo, del interior de nuestro organismo, interior, exterior. Y esta barrera a veces se daña y aparecen pequeñas micrométricas porosidades que conforman lo que se llama el leaky gut o intestino permeable. Esto se hipotetiza, y hay bastante evidencia al favor es la causa de múltiples patologías, tanto digestivas como extradigestivas, y la causa también de la inflamación crónica de bajo grado, o uno de los componentes que más contribuyen a esa inflamación crónica de bajo grado. Pues bien, la fibra, sobre todo algunos alimentos prebióticos, alguna fibra fermentable,
mejoran esta función de barrera gastrointestinal, es decir, disminuye la permeabilidad intestinal. Disminuyen marcadores de inflamación. Precisamente por esto, por mejorar la función de barrera del tubo digestivo. Hay que preservar la barrera digestiva. Cuanto mejor preservemos esa barrera, la salud del tubo digestivo, la salud de esas células que forman una separación entre lo que hay dentro del tubo digestivo y lo que hay dentro de nosotros, pues mejor, más salud tendremos. Sexto punto, generación de ácidos grasos de cadena corta, Short Chain Fatty Acids. ¿Qué son estos ácidos grasos de cadena corta? Pues lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar. Hay bacterias en el tubo digestivo que fermentan algunos alimentos que contienen elementos fermentables que pueden ser aprovechados por estas bacterias. En ese proceso de fermentación generan metabolitos. Muchos de ellos se llaman Short Chain Fatty Acids, ácidos grasos de cadena corta. El butirato, el propionato, el acetato son ácidos grasos beneficiosos a nivel metabólico porque han demostrado mejorar la producción de hormonas beneficiosas, como el GLP-1. Hice un vídeo entero, varios vídeos del GLP-1. Es una hormona que ahora imitamos de forma artificial y ponemos a pacientes con obesidad, con diabetes, para mejorar esa diabetes y esa obesidad. Pues bien, esa hormona se produce naturalmente y hay alimentos que la incrementan, por ejemplo, alimentos ricos en fibra. También el péptido II aumenta. Todo esto también contribuye a aumentar la saciedad, aumenta la sensibilidad a la insulina, en parte también por estos metabolitos beneficiosos, estos ácidos grasos beneficiosos. Y además, pues elementos como la fibra insoluble, he dicho antes, que mejora el tránsito gastrointestinal, regulariza el tránsito gastrointestinal, hace que vayas al baño de forma más regular y previene trastornos digestivos. Esto sería, de forma muy resumida, los 10 beneficios de la fibra dietética. Algunos son atribuidos más a la fibra insoluble, como el tránsito. Algunos son más atribuibles a la fibra soluble y otros más a el aspecto de fermentación de esa fibra, al aspecto de transformación de fibra dietética en otros metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta. Pero chicos, hay algo súper interesante que quiero que prestéis mucha atención. Hay veces que damos fibra, suplementamos con fibra y los pacientes responden y mejoran sus síntomas digestivos, mejora la regularidad intestinal, disminuye los síntomas como la inflamación, la distensión abdominal. Pero hay otras veces que esos mismos pacientes o pacientes similares no responden. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es decir, la ciencia va descubriendo cositas. Y una de las cosas que descubrimos es que no todos somos iguales a nivel intestinal y que los perfiles de microbiota de cada persona pueden condicionar que respondas o no respondas a la fibra. Ojo, pueden condicionar que a tu vecino le siente muy bien un suplemento de fibra y a ti te siente fatal. Y no solo no mejores los síntomas digestivos, sino que los empeores, que puedes empeorarlos. Fijaos en este estudio, aportaron inulina, que es un prebiótico, a los individuos que participaron en el estudio. Y vieron al final que aquellos que tenían una gran cantidad de Prevotella, que es un tipo de bacteria, un grupo bacteriano, perdían más peso. Sin embargo, aquellas personas que tenían una baja cantidad de Prevotella perdían mucho menos peso, perdían bastante menos peso. Había diferencias en función de si un grupo tenía una bacteria, otro grupo tenía menos cantidad de esa bacteria. Fijaos qué interesante esto, ¿no? De esta manera tendremos en el futuro que determinar cómo es tu microbioma antes de aportar probióticos, prebióticos, fibra o cualquier otra intervención a nivel del tubo digestivo. Y es que también hemos descubierto, o vamos descubriendo poco a poco, que hay bacterias con un perfil más sacarolítico, que serían las buenas, las que producen ácidos grasos de cadena corta cuando fermentan, pero hay otras bacterias con un perfil más proteolítico, que en vez de producir ácidos grasos beneficiosos a nivel metabólico, producen sustancias como indoles o sulfitos de hidrógeno, que no solo son negativas, sino que pueden llegar a ser muy negativas. Llegados a este punto seguro que os habéis preguntado, Borja, ¿pero cuánta fibra es adecuada? La respuesta, como siempre, es depende. Podemos decir que unos 15 gramos de fibra al día es una cantidad adecuada para la mayoría de personas. Esto se consigue con una dieta que incluya fruta, verdura y algún cereal integral fácilmente. Hablamos de fibra soluble e insoluble indistintamente. No hay una recomendación separada de fibra soluble y otra de fibra insoluble. En todo caso, podríamos establecer un límite superior en unos 30 gramos, porque hay muchas personas que tienen problemas digestivos, sobre todo funcionales, cuando sobrepasan los 30 gramos de fibra al día.
Y pasamos a la última parte, pero no por ello menos importante, de hecho me creo que es de las más interesantes que se puedan decir en el vídeo, sobre la fibra, que es, Borja, ¿y en qué situación o situaciones tengo que disminuir mi ingesta de fibra? Tengo que reducir la ingesta de fibra, tengo que seguir lo que se llama una dieta baja en residuos. Es posible que hayas oído por ahí que la fibra no es tan buena como pensábamos. Bien, esto no es del todo cierto, pero sí que existen personas que por su situación tienen que reducir temporal o permanentemente su consumo de fibra y realizar, por tanto, una dieta baja en fibra o sin fibra. Personas que tengan un brote de síndrome de intestino irritable y que tengan mucha sintomatología pueden beneficiarse de reducir la fibra. Personas que tengan diverticulitis, especialmente si está muy activa la enfermedad. Divertículos en el colon, que son como sacos que se forman en el colon y que ocasionan pues muchos problemas y muchas veces incluso pues se infectan y hay que operarlos. Personas con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sobre todo cuando hay un brote activo o sobre todo si hay cirugías hechas para paliar estas enfermedades, que es frecuente que estos pacientes tengan que pasar por quirófano. Cada vez menos frecuente con la mejora de la terapia y de los nuevos tratamientos que van saliendo, pero todavía, tristemente, pues hay pacientes que tienen que pasar por quirófano por una enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hay cualquier reconstrucción intestinal, es decir, el cirujano ha tenido que abrirte, ha tenido que hacer alguna reconstrucción quirúrgica del tubo digestivo, ya sea por un tumor, ya sea porque hayan tenido que hacer una gastrectomía y quitar el estómago por un tumor, ya sean porque una patología quirúrgica lo ha condicionado y ha obligado al cirujano a tener que operarte, pues en ese caso es muy probable que te beneficies de una dieta baja en fibra. Hay personas que después de una cirugía bariátrica, una cirugía de reducción de estómago, no toleran bien la fibra, por lo tanto, cirugía bariátrica, y tienen que reducir su consumo de fibra. Hay personas que tienen lo que se llaman bridas, que básicamente las asas del tubo digestivo, sobre todo del intestino delgado, las asas se pueden pegar entre sí cuando ha habido una cirugía previa y eso condiciona que pueda obstruirse el tubo digestivo y ocasionar una obstrucción o pseudo obstrucción intestinal. También si has tenido ya previamente una obstrucción intestinal, cuidado. Tu dieta deberá ser baja en residuos y baja en fibra o sin fibra. Para la preparación de una colonoscopia, si te has hecho una colonoscopia, te habrá dicho el médico que los 3 días previos, los 2 días previos, tendrás que prepararte tomando una solución preparatoria y haciendo una dieta sin residuos o baja en residuos. Y también, y esto quizás es el punto más interesante, cuando hay muchos síntomas digestivos funcionales, muchas veces no sabemos qué hay detrás. Si hay un síndrome de intestino irritable, si no hay una patología detrás, si hay un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, si hay simplemente una microbiota anómala, disfuncional. Muchas veces no sabemos lo que hay detrás y todavía esa persona pues puede tener mucha sintomatología digestiva que, como sabéis, es muy invalidante. Pues bien, existen situaciones donde un reseteo de fibra, es decir, tirarte 2-3 semanas con una dieta baja en fibra o una dieta baja en residuos, es beneficioso a nivel digestivo. Así que, chicos, en este vídeo hemos visto qué es la fibra, hemos visto qué tipos de fibra existen. Espera, y uno más, que les prometo que es más cortito, pero que está muy gráfico también. Este dura 7 minutos. Enfermedad, sí, síndrome de intestino irritable. Sí. ¿Ese cuál era? Al síndrome. Después, colitis ulcerosa también entra dentro de las que se... Sí. Creo que la colitis- nombró también, verá que voy para esta ¿Quieres parte. conocer qué es la fibra dietética? ¿Qué beneficios aporta a tu salud? Le decía ahí, no, espera, voy a esa No, parte. no importa. ¿Sabes por qué? Porque Julita, una amiga de mi hermana, que me acabo de enterar, ella hizo toda su vida la dieta cetogénica, está re gorda, ¿viste? Como para mí son dietas que no son para hacer Para toda la todos. vida. No, y para todos, pero sobre todo para mantenerla, porque para mí, no sé, es como que no me parece para llevarla toda la vida, ¿viste? Sí, para cosas puntuales. Bueno, y ahora se fue con otra Nutri, pero me dijo mi mamá, me dijo, no, porque ella tuvo colitis ulcerosa. Yo dije, no sabía. ¿Viste? Me quedé entera, entonces quería saber si la fibra era para la colitis. Bueno, son esas que tenés todo el intestino, lo tenés todo como parcheado, ¿no? La colitis ulcerosa y la otra, ¿cuál era? La enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn. La enfermedad de La Crohn, sí, la colitis nombró. ulcerosa te abarca más la parte final del tracto digestivo, pero calculo que capaz la fibra ahí te puede llegar a dañar. Y la porque si enfermedad de Crohn en fermenta, cualquier parte. claro.
pero por la fibra porque genera todos esos ácidos y capaz le hace mal. No sé, esa parte, viste que está como toda dañada, está toda como más permeable, aunque no sé. Bueno, no sé. Como para entender Sí. en esas patologías, si capaz, Igual cuando nos toque ver eso, aprovechámoslo. Sí. porque yo Y todo eso me olvidé. no, sí, yo también. Por Esas eso enfermedades. para mí es como que hay que entender re bien esta base, porque si no después no entendés una mierda de las patologías. O sea, si no entendés la base, después no entendés por qué sí, por qué no. Claro, pues yo ahora me pongo a pensar, pero la fibra soluble que dijo que formaba una capita en el, viste, los geles que Sí, ayudan a la sí. permeabilidad, digo, bueno, para la de Crohn no sería la fibra soluble, entonces son esas cosas. Pero re loco, Sí. porque también me quedé con esto, también mi hermano nunca me, ¿Qué? entonces, ¿qué una masa? ¿Qué es una masa? ¿Eso qué es? ¿El qué? No sé, la enfermedad de Isa, la colitis ulcerosa, como que me imagino que está todo ulcerado, básicamente, ¿no? Todo dañado, todo. Pues, capaz algo de fibra le puede llegar a venir bien. Qué sé yo. Pero bueno, no sé. Yo creo que sí, pero bueno, no sé cuál. Tenemos cuando lleguemos. Y el otro video es más como de la comida, que me pareció que también era gráfico, y este es más Sí, cortito, si sí, lo quieren ver. sí. Dale. Está buenísimo, porque me parece que no hay mucho más para ver del libro, ¿viste? Ah, No, y no, porque después lo otro es la distancia. Hola, soy Sandra Sologuren Bryce. Nuestro cuerpo por dentro también necesita limpiarse y para eso necesitamos algo importantísimo, que es la fibra. Y ahora te voy a contar más de ella. La fibra es la pared de las células de las plantas. ¿Y para qué nos sirven? Porque nos ayudan a que el cuerpo pueda limpiarse. Hay tres tipos de fibra. La fibra insoluble, que es la que no se deshace en el agua y es como si fueran las escobas. Yo me imagino que son como las escobas que utilizamos, como el aserrín. ¿Y dónde encontramos ese tipo de fibra? En las cáscaras de las plantas. También tenemos la fibra soluble. Imagínate que son como los trapeadores. Es el gel lubricante que va a ayudar también a que la piel esté protegida y a que todo resbale. ¿Dónde se encuentra la fibra soluble? En la parte de adentro de frutas y verduras. Y también tenemos un tercer tipo de fibra, que es lo que se le llama la fibra prebiótica, o seguramente lo han visto en algún recipiente o algo que se llama la fibra FOS. El nombre difícil es fructooligosacáridos, pero no te lo tienes que saber. Simplemente quiero contarte que es un tipo de fibra que sirve sobre todo para alimentar a los probióticos, que son los bichitos buenos que tenemos que tener en el intestino. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos tres tipos de fibra. La fibra insoluble, imagínate que son las escobitas que van a limpiar al cuerpo. La fibra soluble, que son los trapeadores que van a ayudar a lubricar el tracto digestivo y ayudar a que todo resbale. Y la fibra FOS, que es lo que normalmente se le conoce como prebióticos y que tiene una particularidad de ayudar mejor a los bichitos buenos del intestino. Eso no quiere decir que los otros dos tipos de fibra no funcionen. Claro que funcionan, pero si de vez en cuando puedes comer algo con yacón, te va a hacer bien también. Vamos a enseñarte los tipos de fibra para que los tengas en mente. Primero, esto es lo que me refiero como fibra insoluble. Es como un aserrín, es una pajilla. Entonces, nosotros, como no tenemos la capacidad de asimilar la fibra, ¿qué quiere decir? Que yo la voy a comer, va a ir por todo mi tracto digestivo y va a salir, pero en el camino va a ir pegándose a toda la basurita del cuerpo, al exceso de grasa, al exceso de azúcar. Entonces, cuando nosotros consumimos la fibra del salvado de trigo, del salvado de arroz, del salvado de manzana, salvado de avena, lo que estamos haciendo es meternos mini escobitas para que nos ayuden a barrer la basura del cuerpo, atrapar parte de la grasa y del azúcar. Atención con algo. Es muy común que nos digan, estás estreñido, toma un montón de salvado de trigo. Y como nosotros siempre queremos que todo funcione más rápido, echamos un montón de salvado. Existe el peligro que si tú consumes mucha fibra insoluble, es decir, esta fibra que es seca, y no tomas suficiente agua,
puedes tener más bien un problema al revés, que esto se seque dentro del cuerpo y sea más pesado ir al baño. Entonces, si vas a consumir fibra insoluble, siempre, siempre con bastante líquido, que también es parte de la higiene del cuerpo. Entonces, hemos visto, este es el ejemplo más claro de una cascarita insoluble. Otra fuente importantísima de fibra es la avena. Y la avena tiene la particularidad de tener fibra soluble y fibra insoluble. Por eso es que tiene esta textura que también cae como las escobitas, pero cuando la pones a remojar te da cierta consistencia. Entonces la avena es una excelente opción para poder tener escobas y trapeadores en el cuerpo, atrapar parte del exceso de grasa que comemos, parte del exceso de azúcar y ayudarnos a estar siempre sanos. ¿Para qué sirve la fibra? No solo para limpiarnos, no solo para evitar el cáncer, no solo para darle casita a los probióticos que tenemos que tener en el intestino, sino también a mantener los niveles de azúcar y de grasa saludables en sangre. Pasemos a las cosas frescas. Tú dirás, uva, pero a mí me han dicho que no puedo comer uva, tiene mucho azúcar. Bueno, lo que yo quiero enseñarte es la diferencia entre las fibras. Si te fijas, yo puedo pelar la fruta y esta textura es mucho más difícil de masticar que la piel que queda adentro. Acá tienes un ejemplo de fibra insoluble y la fibra soluble, que es la parte de adentro, que yo la puedo aplastar. La cáscara, por más que yo la aplaste, no la voy a poder deshacer, mientras que la fibra soluble yo puedo aplastarla y va a ceder ante la presión. Ahí tienes dos ejemplos. Otro alimento maravilloso en fibra es la linaza. Y la linaza tiene una particularidad maravillosa. Además de tener fibra soluble e insoluble, también es la planta que tiene mayor cantidad de omega 3 para nuestro sistema nervioso. El omega 3 es la grasa esencial que necesita nuestro cuerpo para funcionar bien. La necesitamos a diario. La mejor fuente es el pescado, pero una buena fuente vegetal es la linaza. Y acá quiero enseñarte a qué me refiero con fibra soluble. Fíjate la textura de la fibra que suelta la linaza al hervirla. ¿Ves? Es un gel. Cuando nosotros consumimos este gel, va a ayudar a lubricar al cuerpo, nos va a ayudar a evitar el estreñimiento, va a ayudar a que salga toda la basura. Y finalmente, quiero enseñarte también cómo se ve la fibra fresca en el apio. Mira, si yo jalo un hilito, esto es la fibra. Esta fibra, esta textura de la planta, es la que nos va a ayudar a tener también volumen para las heces, atrapar la basura del cuerpo, ayudarnos a arrastrar todo lo que sobra y necesitamos eliminar y finalmente tener una vida más saludable. Entonces te recomiendo que todos los días incorpores medio plato de verduras a tus momentos de alimentación. En el desayuno puede ser un puño de fruta, ahí hay suficiente fibra. Para el almuerzo, mano abierta de verduras y para la cena, mano abierta de verduras también. Disfruta de una vida más feliz comiendo fibra a diario. Bueno, Muy eso bueno es. ese. Les quería comentar, no, que me anoté así cuando el chico en el otro video dijo que los ácidos grasos de cadena corta ayudan a fabricar hormonas como GLP-1. ¿Vieron que es glucagon like peptide? Es una hormona, Sí, ¿no? Que me lo anoté porque dije, mira, vos no sabías. Los ácidos sí. grasos de cadena corta. Yo sabía que, viste, que por la vena porta, que van directo, que no sé qué, bla, bla, y que son buenos, pero bueno, hay muchas cosas que no sabemos, viste, que te quedas como que dices, es un mundo enorme. Sí, y además, o sea, estuvo bueno también el de ella porque vas asociando también Alimento. con los alimentos, porque esa es la clave, obviamente como que Aparte tenés, y cuando se vos apertura educación tanto. alimentaria te hace. Sí, porque te quedas como, te preguntas, Mar, ¿qué como? Te dice. Sí, carajo, entonces, ¿viste? ¿Qué ¿Cómo como? pasó esto Ay, Y te limpio? quedas, después cuando no sé. cortemos eso, les cuento algo.
Te cuento lo de Flor. Ah, sí, dale. Bueno, no sé, chicas, o sea, para mí tenemos que armar como hacer un cuadro, o sea, un cuadro base que después podemos ir completando a medida que avancemos con para mí tenemos que armarlo, es clave armarlo lindo para a partir de Sí. después cuando veamos la parte gástrica, la parte intestinal, qué sé yo, decimos, entonces la fibra soluble, insoluble y ponerle nombre y apellido con los alimentos, porque así vamos o sea, cuando nos pregunten en el EFI de tal patología, y bueno, ¿qué le das de comer? Y si no entendés el Sí, tengo que concepto que hay poner las detrás de la fotos. fibra, Sí, Lo estoy que sí hay que pensando, anotarse los valores, estaba pensando una cosa. porque ¿te acuerdas que dijo Natalia? Que ella pregunta un montón de fibra. ¿Cuál es la recomendación? Ah, sí, los valores. Sí. Siempre hablan de hasta 25 gramos por día, pero no sé. Pero va y cambiando bueno, en los sí, libros. sí, pero está bien, sí, vemos bien en los libros, pero viste que dijo, más arriba de 30 ya es como... Sí, no, estaba pensando en a ver si podemos usar el Canva. Mili, pero es la foto. Yo usaría el Canva. Me encantaría usarlo, pero no sé, usar el Canva. Mini, pero tiene todas las frutitas ahí. Pero a ella le va a quedar, le va a quedar ahí, Le va a quedar ahí. como que vos le estás usando para Otra, hacer. mira, te estoy haciendo un ebook de fibra. ¿Te gusta? Para mí a ella le encantaría igual, no creo que lo vea mal. No, yo creo que le gustaría. Lo que pasa que el libro, lo que nosotros vamos a poner ahí es como, no es para capaz para una, no sé, Para un paciente. no No, para un sé, paciente es algo más eh, general para de la fibra, es para sí. nosotros, bueno, nosotros lo vamos a hacer bien completito y eso, o sea, el paciente como que, Sí, de una. bastante que te coma una fruta, pero es más para nosotros, a eso voy, estaba pensando. Sí. Bueno, no sé si corto acá o Bueno, algo más de los si no, libros. estaba Porque pensando. entonces más el hongo es para cuando veamos las No, patologías armémoslo, de... El hongo es todo sobre la selección de alimentos y todo eso. armémoslo en Word el cuadro. Así que no es mucho. Yo miré y es todo eso y después, por ejemplo, no sé, por alguna cirugía en particular, cuál sería la progresión de alimentos. Bien, Pero después es todo eso. bueno, espera, corto acá. No, me parece que lo mejor es armarlo en Word. Porque lo que tiene el Canva que está muy bueno, pero vos